Hola señores, señoritas y padres de familia, muy buenos días, soy el suboficial Segundo Vega de la Armada de Colombia y en el día de hoy estamos estrenando camuflado. Este es el nuevo camuflado arco. Me voy a quitar la gorra porque la gorra me está haciendo aquí sombra y no me ve bien. Bueno, ahora sí. En el día de hoy vamos a reaccionar a unos videos antiguos de la Armada de Colombia, más o menos en los años de 1945, que se grabaron la gran mayoría a bordo de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, que hoy en día y siempre ha sido el alma mater de la oficialidad naval en Colombia, es decir, donde se forman los oficiales navales y de infantería. Así que vamos a irnos a YouTube, aquí en YouTube. Y en YouTube vamos a entrar al canal oficial de la Dirección de Incorporación Naval. Y aquí aparece la Dirección de Incorporación Naval. Yo les invito a suscribirse. Vamos a suscribirnos. Vamos aquí donde dice videos y los videos los vamos a encontrar al final porque fue uno de los primeros que la dirección subió en su contenido. A ver, seguimos bajando. Unos momentos después. Bueno, me parece que ya los vi. Bueno, este es el primer video que se subió hace 9 años. Vamos a verlos todos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 videos y si ustedes los quieren ver también pues pueden acceder al canal de la Dirección de Incorporación Naval. De igual forma, abajo de este video les voy a dejar los links de cada uno de los videos por si los quieren ver. Bueno, aquí arrancamos con el video. Dice Ministerio de la Guerra presenta. Tiene una ambientación bastante vieja. La locución. Cartagena, la ciudad colombiana de más claro sabor porteño, mece su nombre en las páginas de la historia como una perla codiciada por los piratas. Hoy, la nueva ciudad, dormida en el silencio meritorio de los años, vigila ennoblecida la labor desarrollada por los nuevos marinos colombianos. ¿Eso eran las murallas? Mire, eso era la Torre del Reloj. Y allá se ve... Al pie de sus murallas, escudo que formaron de la libertad y de la patria, la base naval de Cartagena realiza una labor admirable. Ok. Esto es la base naval. Según lo que dice el locutor. Sí, creo que la base almacenes, naval. Talleres y lo más importante, la Escuela Naval de Cadetes desarrollan actividades grandiosas que llenan de orgullo a todo colombiano. La Escuela Naval de Cadetes. No sé si es la actual o de pronto está ubicado en otro sitio. Me parece que es la actual. Seleccionado, va llegando cada año un nuevo contingente de cadetes. Ok. Vienen ellos de los más apartados rincones de la patria y traen el íntimo anhelo de servir con amor y valentía en las filas de la Armada Nacional. O sea, van llegando los van aspirantes. Llegando al recinto de la escuela, donde son recibidos por los oficiales de planta y distribuidos en secciones. La llegada de los aspirantes. Comienza el individuo a soportar una transformación. Recibe su equipo personal y su litera. La entrega la dotación. Y los camarotes y las lacas. El baño. Bueno, hoy en día pues por privacidad no está permitido grabar a los aspirantes en toalla. Pues para no... Luego, una ducha. Para no violar su intimidad. El primer encuentro lo tiene con el barbero. Va cayendo la abundante cabellera y el cadete adquiere una nueva personalidad. Miren las máquinas de antes. Su transformación es casi completa. Claro, cambió. El pelo le tapaba la cara. Los médicos de la escuela le hacen un detenido y último examen, cuyo pase es necesario para pertenecer a la Armada Nacional. Ok, los exámenes de comprobación, que siempre se hacen cuando usted ingresa a la escuela de formación. El primer día finaliza con la tradicional ceremonia del bautizo de los cadetes. Ok. No hay marino en el mundo que no haya soportado. Bueno, no sé si alcanzaron a ver ahí, tenían una bota, vamos a devolverlo un poquito. Tradicional A ver. Ceremonia. Ahí, vea, hay una bota. El bautizo de los cadetes. ¿Sí ven? En esa bota, digamos, en un balde echan jugo y a ese jugo le echan comida, le echan arroz, le echan lentejas, le echan de todo. Y luego el aspirante tiene que brindar, el vaso que va a utilizar es una bota. Y pues con eso brinda
alguna fecha especial. Cuando yo estaba en la escuela, un brindis se hacía en una fecha especial, cuando un cumpleaños. Pero aquí como tal, esto es una tradición naval, es una tradición, no es ningún tipo de maltrato. Esto hoy en día se conoce como el quinto día. En el quinto día es histórico porque se decide si el aspirante se va a quedar o se va a retirar de la institución, pero por lo general es una tradición naval, por así decirlo. Estoy hablando de mi escuela, la Escuela Naval de Suboficiales. No sé si en la Escuela Naval de Cadetes todavía lo hagan o en la Escuela de Formación de Infantería Marina todavía se hace, que supongo yo que sí se hace. No hay marino en el mundo que no haya soportado esta prueba original. Pintura, aceite, palos, manteo y por último, al agua. Después de esta prueba, cualquiera podría llamarse marino. Y lo untaban como de aceite en la cabeza. El primer día del cadete recluta ha terminado. Ok, finalizó el primer día. Vamos ahora con el segundo video, a ver qué es. Y llega el amanecer del nuevo día. Los cadetes duermen satisfechos. De pronto, ¡alza arriba!, dice el oficial, y un invisible resorte arroja a tierra a los cadetes. El alce arriba. Vestido de baño y al trote. Publicidad, vamos a quitarle esto. Parece que van como a nadar, que dijeron vestido de baño. Gimnasia termina por despertar los cuerpos. Ah, ok, van a hacer gimnasia en la mañana. Todavía se hace, todos los días son sagrados para hacer deporte. Y después, un estupendo baño de mar. ¡Qué delicia! La rutina continúa y los cadetes pasan a los comedores. Ok, ahora van a comer. Los espera. Hay animación y la sana alegría de los espíritus fuertes. Se iza en lo más alto de los mástiles el pabellón nacional. Ok. Hermosa ceremonia que precede todo acto oficial del día. Honores al pabellón nacional. Ansiosa siempre de alturas y grandezas, la bandera colombiana va dibujando su mágica silueta en los espacios. Esta misma bandera, decolorada y deshilachada por los vientos y los años, ha visto llegar a 6 contingentes de cadetes. ¿Se escucharon? 6 contingentes de cadetes, o sea, este es el sexto contingente de cadetes. Actualmente, para el juramento de bandera, pues no sé qué contingente está ahorita, pero aquí les voy a poner el nombre o el número del contingente. Pero imagínense, este fue el sexto contingente de cadetes, o sea, hace muchísimo tiempo. Esto es patrimonio histórico. Bandera colombiana, proyecta sus colores en el azul de los mares de la patria. Dictan sus conferencias y cada cadete siente la obligación íntima de aprovechar cada una de las lecciones. Ok, aquí van a estudiar. O sea, están estudiando su especialidad. El cadete naval debe adquirir una pericia especial en el manejo de las armas. La formación. Diariamente recibe instrucción, primero individual y luego colectiva, Okay. hasta conseguir que los movimientos se realicen con un ritmo impecable. Y esto es orden cerrado. Colombiana, juventud vigorosa que se instruye y se levanta en la escuela naval, es una promesa de su generación que lleva sobre sus hombros la responsabilidad del destino de la patria y en sus manos la garantía de su libertad. Sí, efectivamente, orden cerrado. La instrucción de señales es algo fundamental en la preparación de los marinos. Las distancias quedan anuladas y las banderolas movidas ágilmente por manos marineras. Ok. Bueno, están haciendo maniobras con unas balleneras, creo que se llama. En el futuro, las inclemencias del sol y de la lluvia. O sea, el entrenamiento a bordo de esos veleros. Bueno, de esas balleneras, no son veleros. Bueno, ya este se acabó, vamos para el tercer video. A ver, que más corto. Hay que enseñarle a protegerse. Capacitarlo para que en todo momento pueda determinar en cualquier lugar de los mares. Ok, esta es instrucción de los instrumentos de navegación. La instrucción es completa. Los sistemas de comunicación tienen importancia primordial y el marino debe familiarizarse con la radiotelegrafía. Bueno, y esto, si no estoy mal, creo que es clave Morse, le estaban haciendo clave Morse. Las señales luminosas, hechas con potentes reflectores, son el medio más usado en la Armada. Ok, comunicación por señales luminosas. El descanso. Deja que ruede su imaginación, quizás en forma loca, y se embriaga con el humo sensual de un cigarrillo. He ahí un compañero fiel y noble que en las horas de descanso el cadete se apresura a despertar de sus hondos escondites.
y lo Bueno, trae a los labios. aquí pasaron al descanso. En aquellos tiempos, en los años 1945, era muy popular o era muy común fumar cigarrillo. Así que estaba permitido, pero ya hoy en día, y a medida que ha pasado el tiempo, nos hemos dado cuenta que el fumar y el tabaco, pues, es perjudicial para la salud. Por eso aquí, pues, consumían cigarrillo. Para conversar con él. La natación es algo de la esencia misma del marino. El instructor Jorge Acevedo, campeón varias veces de torneos nacionales, muestra a los cadetes la forma rítmica como deben portarse los miembros en el agua. Movimientos. ¿Ustedes saben cuál es el colmo de un marinero? No saber nadar. Claro que hoy en día para ingresar a las escuelas de formación no es un requisito saber nadar, pero si usted tiene la oportunidad de hacerse un curso de natación o aprender a nadar antes de ingresar a su escuela de formación, hágalo. Porque créame que en la escuela de formación le va a ir pesado si usted no sabe nadar. Obviamente va a aprender sí o sí, pero puede que se sacrifique su tiempo de franquicia o de descanso mientras usted aprende a nadar. De igual forma, yo aprendí a bordo de la escuela, me fue bien. Armónicos, colocación de los brazos verdadero nadador. Y aquí le están enseñando la técnica para nadar. Vean, en esos tiempos no había piscina. La lección, llega el momento de ponerla en práctica. Todo era en el mar. Las aguas de la bahía de Cartagena ofrecen, a manera de inmensa piscina, el campo. Imagínese si un pelado de esos no sabía nadar, ¿cómo hacía? Por lo menos en la piscina lo sacan de la piscina, pero en mar abierto. O aprende o aprende. Clase de marinería. Clase de El profesor marinería. enseña a los cadetes a hacer los nudos usados en las faenas marineras. Son incontables y debe tenerse gran cuidado al hacerlos porque en muchos casos de ellos depende la vida de los tripulantes. Todas las tardes, la instrucción del día se completa con un ejercicio de velas que embriaga de alegría a los cadetes. Ok. Ahora sí es clase de marinería. O bueno, clase de navegación, pero con barcos a vela. Ok. Bueno, se acabó. Vamos para el video número 4. Bueno. Llega el domingo y el cadete en impecable uniforme se alista para salir a la ciudad. Tiene sus buenas amistades y va a buscarlas. Ok. Bueno, esto es la franquicia. Dice que llegaba el domingo y salían los domingos. Esto que están haciendo ahí es pasándole revista a los cadetes. En mi tiempo, hablo por mí, no estoy hablando de toda la Armada de Colombia en general, pero en mi tiempo, en el 2010, nos pasaban una revista y nos pedían las 5P, que era pañuelo, peinilla, peluqueada, preservativo y plata. Se las pedían como a hombres como a mujeres. Preservativo, pues por obvias razones de uno de cuidarse de cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual. Pero todo esto lo pedían. Si a usted le hacía falta alguna de las 5P, no podía salir. Y obviamente también tenía que estar en excelente estado de presentación personal, así como le estaban revisando los muchachos del video. Las chicas de Cartagena tienen por los cadetes una preferencia especial. Y qué muchachas. La vida del marino es una vida social por excelencia. Viajero que lleva a todos los lugares del mundo la representación de su patria, debe tener una delicadeza social acorde con su misión. Por eso, desde la escuela, se enseña al futuro marino a gozar de sus amistades. Bailan, se divierten y aprenden a cultivar una alma sana y noble dentro de un cuerpo fuerte y sujeto a disciplina. Pero algo nuevo y fascinador está entre nosotros. Una clase de bucería. Penetrar hasta el fondo de los mares es realmente algo que todos quisiéramos hacer. Pero no es tan fácil y cómodo como parece. Bueno, esto es que quiere defender buceo. Debe tener una contextura corporal excelente y muy fuera de lo común, que lo capacite para soportar las grandes presiones bajo el agua. En la instrucción de cadetes, baja primero el instructor. Hombre avesado a estas rutinas peligrosas, da la pauta al estudiante para que imite su maestría. El equipo es muy completo. Consta de unas medias gruesas de lana, suéter especial, un fuerte vestido impermeable. Bueno, esto que están viendo aquí es los primeros trajes de buceo que hubo en Colombia. Que lo protege, zapatos con suela. Bueno, y eso que ven, que ese casco se llama una escafandra, que eran los primeros, bueno, hacía parte de los primeros trajes de buceo que están viendo ahí. Interesante. De plomo que pesan 18 libras cada uno, cinturón de cuero con pesas de plomo, y la escafandra y cabezote, que protege la cabeza al buzo y facilita por medio de conductos especiales la llegada del aire y los hilos telefónicos.
Exacto. Mediante la escafandra era que la persona podía respirar debajo del agua. Y con esa máquina le bombeaban el aire al buzo que estaba abajo. Listo, salió. Chévere esa clase de buceo. Pues en las escuelas de formación, no sé, a mí nunca me dieron clase de buceo. Hay cursos actualmente para buceo, pero lo puedes solicitar cuando ya seas oficial o seas suboficial. La escuela se da a los deportes la importancia que merecen. Un cuerpo ágil y siempre despierto es la mayor garantía en toda acción. La prueba del cabo, levantamiento de pesas, lanzamiento de balas, salto, la garrocha y la lucha libre dan a los cadetes resistencia corporal hasta convertirlos en fornidos lobos marineros. Importancia de el deporte. Boxeo, lucha y esgrima. La esgrima sí. Es un deporte difícil y elegante que encierra una tradición de épocas lejanas, herencia de nuestros mayores y reflejo del honor y la hidalguía. En la clase de máquina, los cadetes aprenden el complicado funcionamiento de los diversos mecanismos que componen los sistemas propulsores de un buque. Ok, esto es clase de máquinas o motores hoy en día. Y vamos con el último, o el penúltimo, no recuerdo. Penúltimo, creo. El fútbol sigue siendo el rey de los deportes. Okay. La bola se acerca a la portería y los pases son cortos y resueltos. Están se jugando interpone fútbol. la defensa y despeja el arco, pero ¿qué pasa? Uy, falta. Algo raro, un accidente. Parece que un zapato se ha colocado fuertemente donde no debe ser. Va para serio el asunto. Un zapato mal El colocado. médico es quien debe resolverlo. Llegó la ambulancia. Se lo llevaron. Y en la ambulancia del Hospital Naval es conducido con presteza. Okay. El Hospital de Cartagena, Esguerra López, se encuentra dotado de los más modernos elementos y con un cuerpo médico excelente. A ver, Hospital Naval Esguerra López era lo que actualmente es el Hospital Naval de Cartagena, sino que antes creo que estaba ubicado donde es actualmente el Museo Naval del Caribe. Me parece que es así. Si me equivoco, por favor, me corrigen, pero creo que era así. Lleva solo 4 años de fundado y presta hoy a cabalidad todos los servicios exigidos por la sanidad naval. Bueno, volvemos a la escuela. Volvamos a la escuela. Los cadetes descansan. Diariamente llega la correspondencia que es repartida por el brigadier mayor. Las cartas. Nada hay comparable a estos momentos. La dulzura de la madre ausente, los consejos del padre cariñoso, la tristeza de la novia reflejada en cartas amorosas reclamando su presencia. En muchas ocasiones salen por las tardes a recibir instrucción de infantería en campo abierto. Okay. Aquí los vemos por un camino. Instrucción de infantería marina. Practicando sistemas de camuflaje que, a más de ser interesantes, no dejan de ser divertidos. Se están camuflando allá al lado y lado de la carretera. Bueno, volvemos al aula. Periódicamente y al final de cada curso se efectúan los exámenes que demostrarán si el individuo aprovechó o no el tiempo. Parciales. Los profesores vigilan y el estudiante tiene que batirse solo. Llegó el momento de recoger lo que se ha sembrado. Ok. Sí, unos parciales de todo lo que estudiaron. Lo que no sé es cuánto demoraba ese curso antes. Actualmente demora 4 años. Pero... He ahí el resultado. Bueno, actualmente demora 4 años para los que son bachilleres. Acuérdense que hay varias modalidades, que por lo general son 1 año para los profesionales, para los procesos profesionales, como cadete profesional de infantería de marina, cadete logístico y cadete naval profesional. Esos demoran 1 año en la escuela de cadetes. Y 6 meses para los cadetes administrativos. Afanosos corren los alumnos a enterarse. El mejor entre todos sufre las felicitaciones de sus compañeros. Y ahora sí, el último video. Una de las armas más hermosas es sin duda alguna el torpedo. Arma poderosa usada en forma efectiva desde la primera contienda mundial y que tiene su historia perdida en las páginas de la Guerra de Secesión. Los torpedos. El mecanismo de un torpedo. Bueno, eso que están viendo ahí son marineros o son suboficiales. ¿Cómo sabemos que son suboficiales?
por la gorra, por el gorro duro que están puestos. Antes, entre más torcido se pusiera el gorro, más místico o como con mayor impresión visual tenía la persona. Pero ya hoy en día el gorro debe portarse de cierta forma elegante, no así como lo portaban ellos, ya lo van a ver. Delicado en su estructura como la más fina maquinaria, debe ser conocido ampliamente por los cadetes que en su vida futura tendrán que ser técnicos en su manejo. Aquí se arman y desarman para hacerles rutinas y ponerlos en condiciones de combate. Y cuesta la suma de $45,000. $45,000 en el 45, imagínense Una vez que cuánta está plata listo, es. se le lleva a los destructores, donde ocupará su lugar en las torres lanzadoras. Ahí llegaron los Al cadetes. final de cada año, cuando las labores teóricas de la escuela han terminado, los cadetes se embarcan en los destructores y realizan un serio crucero de entrenamiento. Okay. Se deja el puerto de Cartagena al anochecer. Bueno, crucero de entrenamiento, así como hace en el Gloria, que en el Gloria los cadetes de línea se embarcan 6 meses en las diferentes navegaciones que hace el Gloria. Y la ciudad se pierde en lontananza. Acostumbrado a fumar filosofía en su negra cachimba, siente la nostalgia de la inmensidad. La nostalgia de la inmensidad. El mar es inmenso. Las islas de San Andrés y Providencia. Llegaron a San Pedazos de tierra Andrés. colombiana incrustados en medio del Caribe y rodeados de las más hermosas leyendas. He ahí la cabeza de Morgan. En su rostro han crecido los arbustos. La cabeza pero de él Morgan. sigue No sé dominando si con su eso mirada de piedra la existe inmensa soledad de los actualmente en San Andrés. océanos. Y a veces se ven en la calle escenas típicas llenas de pintoresco colorido regional. Ok, ay, salió un video mío. Bueno, señores, así era la Armada de Colombia de 1945 y se habló específicamente sobre la Escuela Naval de Cadetes. Pienso que este video es relativamente sorprendente porque no pensé que existieran archivos desde esa época. Y como dice el video, eso es patrimonio histórico que no debe perderse. No sé si de pronto la Escuela Naval de Suboficiales tendrá videos de ese tipo o la Escuela de Formación de Infantería Marina. Me gustaría verlos y grabar la reacción para compartirlos con ustedes. Y bueno, jóvenes, no siendo más, hemos llegado al final de este video. Espero que este video les haya gustado y si es así, por favor, dejen su like y un comentario. Nos vemos en el próximo video. ¡Viva Colombia! Soy Marinero. Hasta luego.